Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan en este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas. Ciclo pensado como consecuencia del desarrollo del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que fuera organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y por la Defensoría General de Lomas de Zamora, efectuado virtualmente en el pasado mes de junio de este 2020. Y es en este marco en el cual podemos pensar lo restaurativo en vinculación con la cultura del diálogo, la cultura de la paz y de los derechos humanos. Hablar de lo restaurativo nos propicia entonces una invitación prospectiva que busca justamente poner en juego las propias condiciones de la edificación cultural, de la complejidad, del sentido paradójico del ser humano y de las relaciones que establece consigo mismo, con los demás y con su estar en el mundo. El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires auspició el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y hoy hace posible la realización de este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas, ante la necesidad de generar nuevos corpus teóricos, nuevos debates, nuevos pensamientos epistemológicos, filosofías restaurativas, así como también gestión de políticas de intervención que nos posibiliten avanzar en la construcción de sociedades más justas, más solidarias, más inclusivas, más humanas. Nuestro agradecimiento entonces. Y dicho esto, es muy grato para mí anunciar con el cariño y admiración que siento por ella, que el encuentro de hoy será coordinado por la doctora Margarita Cruz Torres. La doctora Cruz Torres es abogada, es maestra en Derecho Penal y doctora en Derecho. Actualmente se desempeña como profesora y como investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Es miembro de la Fundación Latinoamericana, Objetivo 16. Es miembro de la Red de Investigadores del Sistema de Justicia Penal y es miembro del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro. Coordinadora de proyectos de investigación en el diseño e implementación de estrategias de prevención social en la comunidad escolar. Le dejo la palabra entonces, doctora, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mariela Prada. Buenas tardes a todas y todos. Les saludo desde México. Muy buenas noches para algunos de ustedes que nos acompañan desde diversos lugares, desde los cuales nos unimos y nos sentimos muy cercanos con un objetivo común: promover la cultura de paz y la justicia restaurativa. Nos acompañarán en el panel del día de hoy distinguidos expertos, académicos, mediadores y representantes de organizaciones sociales, desde donde cada uno abordará el tema de lo restaurativo. El tema sobre el que nos compartirán el día de hoy sus experiencias y nos invitarán a la reflexión el día de hoy es el enfoque restaurativo y contextos sociales, aportes interdisciplinarios. Me es muy grato presentar en primer lugar, con la primera participación del día de hoy, al magíster Jan Smith del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, quien nos presentará la ponencia Aplicación de las prácticas restaurativas en el ámbito escolar, bullying y violencia. Previo a ello, me permito compartirles una breve síntesis de su brillante trayectoria. Jan Smith es máster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, máster en Prácticas Restaurativas del International Institute of Restorative Practice, director y docente de posgrado, experto universitario en prácticas restaurativas de la Universidad a Distancia de Madrid y de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.
Tiene más de 20 años de experiencia de trabajo con adolescentes y familias en situación de riesgo. Promotor desde el año 2002 de la justicia juvenil restaurativa en Perú y de prácticas restaurativas en Latinoamérica desde el 2010. Ha formado en prácticas restaurativas a miles de profesionistas en América Latina y en España. El proyecto de justicia juvenil restaurativa que lideró con Fundación Terre des Hommes Lausen en el Perú ha sido internacionalmente reconocido, siendo ganador en el 2009 del premio Weyland-Cybulski, otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Familia y Juventud. Ha sido director de la revista Justicia para Crecer. Ha publicado artículos y un libro sobre prácticas restaurativas en el ámbito escolar en el marco de un proyecto internacional en Bolivia. Me es muy grato entonces dejar la palabra al magíster Jan Smith. Adelante. Bueno, muchas gracias Margarita y Mariela por esta introducción. Voy a cargar el PowerPoint. Ahí lo pueden ver. Todavía no, John. A ver. No, señor, todavía no, doctor. A ver, lo vamos a cargar. Buenas tardes, de Viedma, Gustavo, ¿cómo les va? Hola Gustavo, buenas tardes. ¿Ahora? Todavía no. Podemos ingresar, que sí. Era la bandeja de uso compartido. Sí, lo que La opción de escritorio o ventana. A ver, de nuevo lo voy a cargar. ¿Ahora? Todavía no. La verdad que... Estás habilitado como moderador, sí. Si no, usa la opción de escritorio o toda la pantalla. Sí, mira. En el menú de uso compartido. A ver, una vez más. Qué raro, porque lo probamos justo antes. Sí, estaba perfecto. A ver, segundo. Voy a poner en grande ahí. A ver, una vez más. Cargando. Todavía no lo vemos. Yo mientras voy chequeando el mail, si lo tengo cuando mucho lo paso desde acá. No. Es raro porque, bueno, el team lo manejó bastante bien, pero no... Como habíamos probado, está perfecto. Si querés hacer una prueba más, si no, yo mientras voy chequeando el correo a ver si tengo el power y lo paso desde acá cuando mucho. Perfecto. A ver, lo intento una vez más. A ver, quizás porque lo tengo dos veces. Voy a hacer una pruebita, voy a quitarte la opción de compartir un momento y volver a habilitártela, ¿sí? Ya, ok. Eso refrescamos. Ahí te deshabilité, dame un segundito, te vuelvo a habilitar. Y volví a probar ahora, a ver. Ok. ¿Te da? Todavía no. Bueno, Probá si con no, la opción de escritorio, toda la pantalla, si no. sí está en toda la pantalla y lo levanté, pero no... De las noches terminamos, compañero. Claro.
comida tenemos, ¿sabes? Vamos. Recuerden mantener silenciados los micrófonos. Si no, voy a tener que hacerlo sin el... ¿no? Claro. Margarita, mientras tanto te pido... Ah, acá me llegó de Mariel Prada el correo, perfecto. No lo ves todavía, ¿no? Todavía no. Si me das un segundito, puedes ir empezando. Yo te abro el PowerPoint desde acá y te lo voy pasando, ¿sí? Perfecto. Mientras tanto, hago una pequeña introducción. Álvaro. Bueno, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Disculpe por ese tema tecnológico, pero lo probamos unos minutos antes de entrar, todo estaba bien de la primera vez. Bueno, son cosas que se producen y, bueno, creo que lo podemos hacer sin ese soporte si no está, ¿no? Bueno, yo soy belga de nacionalidad, pero un belga bastante latinizado. Tengo en total 29 años viviendo en Latinoamérica y mi primer país fue Argentina, donde trabajé en Buenos Aires y en Mendoza. Tengo ahora 20 años en Perú, pero estuve en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, etcétera, ¿no? Y recién recibí también la nacionalidad peruana, así que soy aún más latinizado. En Perú trabajé durante unos 8 años. Bueno, iniciamos un proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa del 2002 hasta el 2010. Trabajábamos con adolescentes en conflicto con la ley, era algo totalmente nuevo. Bueno, enfoque restaurativa que iba a contracorriente del pensamiento más retributivo. Sin embargo, no era una competencia, no se trata de eso, sino de mostrar que había otras vías de intervenir, ¿no? Y bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien, hicimos muchos convenios con Poder Judicial, con el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Asuntos Sociales, Defensoría del Pueblo, y hicimos, a medida que avanzamos en el proyecto, muchísimas recolección de datos cualitativos, cuantitativos, etc. Ese proyecto ha tenido bastante éxito, pero también teníamos algunas críticas, las críticas que la aceptábamos porque, bueno, nos decía, pero usted, porque están esperando que esos jóvenes cometen infracciones, delitos, crímenes, para intervenir con esa otra visión, otra filosofía. Bueno, era una pregunta totalmente lógica. Mi respuesta en aquel tiempo era que, bueno, no nos podíamos dedicar a todo y por eso que nos enfocamos en eso. Pero desde 2010, cuando organizamos un enorme, un grande evento aquí en Lima, con la UNICEF, incluso hubo una declaración final que la UNICEF ha aceptado sobre la justicia juvenil restaurativa, encontré a una persona que me hablaba de práctica restaurativa, ¿no? Y dice, pero ¿cuál es la diferencia, etcétera? Pero es a partir de ahí que, bueno, me lancé más bien en tema de, muy bien, aquí está. A ver. Está funcionando, ¿no? Sí, ¿lo están viendo el PowerPoint? Yo lo veo. Sí, se está viendo. ¿Le puede poner, está en grande? Sí, sí. En pantalla Sí, grande. se ve bien de bien, ¿no? ¿Pero lo puede manejar yo o no? Lo tengo que manejar yo desde acá, porque lo Perfecto, estoy compartiendo perfecto. yo. Si me vas Perfecto. diciendo, voy pasando las filminas. No, pero está muy bien, te digo adelante. Y es ahí que, bueno, que empecé la práctica restaurativa y, bueno, la práctica restaurativa, la diferencia es simplemente que tiene un triple enfoque, un enfoque proactivo de construir comunidad, ¿no? De trabajar tema de relaciones y preventivo, pero también reactivo. En otras palabras, la justicia restaurativa es parte, es como un subgrupo de la justicia restaurativa es un subgrupo de las prácticas restaurativas. Y desde 2010 trabajo en varios ámbitos, judicial, comunitario,
educativo, familiar, en el lugar de trabajo, etcétera, pero quizás un poco más en el ámbito educativo. Y entonces, siguiente, entonces, bueno, voy a tratar de más bien enfocar esta vez un poco la práctica restaurativa en el ámbito educativo. Si puede pasar la siguiente diapositiva. Me fui, no sé si está ahí para pasarla. Sí, decime, estoy en la tercera diapositiva. Sí, la siguiente diapositiva. Que me fui en... Se ve siempre la primera. Sí, se ve siempre la misma. ¿No está pasando? Denme un segundito. No, no está pasando. ¿Ahora? Muy bien. Entonces me fui como muchos, buscando en Google con palabras diciendo, a ver, ¿qué es el profesor ideal? El docente ideal, perfecto. Encontré este dibujito, ¿no? Que como pueden ver dan algunas indicaciones de lo que es. No sé realmente quién lo hizo porque no había esa fuente. Busqué otro, la siguiente, y ahí encontré siguiente diapositiva, uno un poco más explicado que para mí me acerca más, no tan rápido, me acerca más al docente o la docente restaurativo, por ejemplo, que da voz a sus estudiantes, pero no solamente que le dé voz, pero también que se le escucha, ¿no? que tiene un diálogo con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahí es algo que encontré de Chile 2004, de la UNICEF, que más bien es pregunta que hacen a sus alumnos, preguntando qué sería el docente, el profesor ideal, ¿no? Es interesante leer también lo que dice uno que enseña bien, que hacen clases interesantes, que por lo menos me quedo despierto, que transmite confianza, amable, etcétera, ¿no? Un trato igualitario con todos los alumnos. Interesante. Siguiente. Otra más que he encontrado es esta. Me imagino que quizás son algunos docentes que dijeron, a nosotros lo que nos gusta son esos alumnos, alumnas que son activos, que participan, que cuestionan, que critican, etcétera. Y es verdad, todo profesor le gustaría tener ese tipo de alumno, pero también este tipo de alumno depende también del tipo de profesor que tenemos. Yo creo que no es que el alumno va a llegar así, si el profesor tampoco crea ese ámbito o esta relación para que el alumno actúe de esta forma. Siguiente. Entonces yo que trabajo tanto haciendo la siguiente, hago bastante capacitaciones en colegios, tanto públicos como privados, y me contactan uno o el otro, y cuando me contactan es porque hay un interés, han escuchado hablar y quisieran saber un poquito más, o por curiosidad, que en qué puede contribuir la práctica restaurativa. Algunos que están realmente motivados, director, directora, diciendo, quiero cambiar mi colegio, ya no quiero todos esos problemas, etcétera. Y hay unos escépticos que dicen que no creen mucho porque piensan que lo restaurativo es permisivo, es blando, pero sin embargo me contactan, ¿no? Y yo siempre trato de tener una cita con ellos, e incluso la cita que quiero con ellos es en el colegio, para que me cuente de su colegio, pero que podamos al mismo tiempo visitar, lo que me da la oportunidad de observar a los alumnos, hablar con unos profesores en el camino, etc., para tener algo un poquito más objetivo. Siguiente. Y muchas veces lo que me cuenta, cuando hablo cuáles son los problemas que pueden encontrar en un colegio, bueno, hay peleas, disputas entre los alumnos. Siguiente. Hay, siguiente, sí, hay, bueno, actos como, bueno, hurto, robo, cosas que desaparecen. El siguiente, bullying, como en muchos. Siguiente también. Casos de acoso, acoso escolar, bullying y también vandalismo. Aquí en los baños algunos alumnos aprovechan para hacer dibujo, criticar a uno o al otro, al profesor, etc., ¿no? Son lo que me está citando ahí mientras hacemos la vuelta del colegio. Siguiente. Silencien los micrófonos, por favor.
No, es dentro de mi calle que pasa un vendedor de mandarina, creo. Disculpa, voy a tratar de hablar más fuerte. No, no hay problema. Queda mucho tiempo, lo espero, ¿no? Lo había invitado también a esa conferencia. Y luego hay los últimos, que son profesores que realmente a veces que intentan, pero que quizás no tienen las habilidades y ya no pueden más, que finalmente los que gestionan la clase son los alumnos. Y el profesor realmente pierde los papeles o abandona y está quemado, ¿no? El burnout. Son más o menos cosas que me cuentan cuando me contactan, ¿no? Siguiente. Entonces yo le pregunto, pero ¿qué quieren ustedes? ¿Qué desean? ¿Qué quisieran? ¿No? Entonces, muchas veces lo primero es, a ver, si nos pueden enseñar cómo podemos gestionar esos conflictos. Otros van un poco más allá, diciendo cómo podríamos prevenir esos conflictos, pero también cuando lleguen, saber gestionarlo. Los conflictos son parte de la vida humana, no es que un momento nunca tendremos conflictos. Son parte de nuestra vida. Por supuesto, todo lo que podemos hacer para tener lo menos posible, mejor sea, ¿no? Pero que llegaran, ¿no? Y otros dicen, aparte de eso, nosotros lo que queríamos es cambiar el tipo de relaciones que tenemos en el colegio, porque hay relaciones a veces tóxicas o complicadas entre los alumnos y los profesores, entre los profesores mismos, entre los profesores y los padres de familia, es decir, un montón de relaciones un poco complicadas, ¿no? Y algunos me hablan de cómo podemos hacer con algunos, no me gusta esa expresión, no me gusta para nada, pero alumnos problemáticos. Es muy estigmatizador etiquetar el problemática, ¿no? Prefiero hablar de alumnos que están pasando por problemas, etcétera, ¿no? Y es ahí que para mí es una oportunidad de mencionarle, usted ha escuchado hablar de colegios o de ámbitos con una cultura restaurativa. Y dice, no, pero ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata? Entonces trato de explicarle unos cuantos minutos, ¿no? Siguiente. Y eso es la imagen de un colegio con cultura restaurativa. Es simplemente un colegio donde todas las relaciones son claves, son importantes. Es decir, toda nuestra inversión es crear ese tipo de relación sanas, relaciones seguras, relaciones fuertes entre todas esas personas, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de relación, es la relación entre los alumnos y su docente. Pero también, siguiente, podéis ir más rápido, las relaciones entre también los docentes, porque no es porque hablamos de docentes, el docente a veces tiene incluso a veces más problemas entre ellos que los propios alumnos, hay que reconocer también. No siempre, pero pasa eso. Siguiente. Siguiente diapositiva, entre los docentes, entre los estudiantes, y podemos seguir entre los docentes y los padres de familia, etc., ¿no? Entonces, es cómo trabajar eso, se lo voy a decir luego, pero sería cómo podríamos mejorar ese tipo de relación. La siguiente, cuando trabajamos eso, que enfocamos realmente nuestro trabajo en mejorar esas relaciones, vamos definitivamente a encontrar mucho menos tensiones y conflictos, problemas, etc. Pero además de eso, la siguiente, además de eso, los profesores se van a sentir definitivamente mucho más en una situación sentimentalmente, emocionalmente mucho mejor y que van a poder entregar lo mejor de sí dando los cursos. Habrá una mejor enseñanza de su parte. Habrá mucho menos problema a gestionar durante que dicta la clase o que participa con sus alumnos. Y por fin, lo último, si hay una mejor enseñanza, si hay mejores relaciones, la siguiente también, habrá un mejor aprendizaje, ¿no? Y hay estudios que muestran en los países donde realmente las escuelas tienen ese enfoque, esa cultura restaurativa, que demuestra realmente que el rendimiento académico está mejor con los alumnos, porque los alumnos son más responsables, hay mejor trabajo juntos,
hay mejor cohesiones, hay trabajo de grupos, etc. Y se ve que sus notas van mejorando. Los profesores se sienten mejor, finalmente es eso. Cultura restaurativa puede ser más que eso, pero quería por lo menos dar una idea. 20 minutos es corto para tocar el tema. Siguiente. Entonces, ¿qué es? Me pregunta, pero restaurativo. ¿Pero qué es restaurativo? Restaurativo sería más o menos esas 4 cosas. Vamos a hablar de un estilo de autoridad peculiar. Vamos a hablar de un proceso, justo voy a entrar en detalle. El diálogo, tener diálogo con sus estudiantes, pero no cualquier tipo de diálogo, sino un diálogo restaurativo y tomar en cuenta los sentimientos, crear espacios donde las personas pueden expresar sus sentimientos, que sean positivos o que sean negativos, que sean agradables o desagradables, es muy importante. Y un profesor realmente que maneja esas 4 cosas, podemos decir que es un profesor restaurativo. Y si le hago la pregunta a ustedes, piensen en algún profesor cuando estaba en primaria o en secundaria que le ha impactado positivamente, que recuerdo ese profesor de una manera extraordinaria, casi estoy seguro que ese profesor tenía esa cualidad de restaurativa. Voy en detalle. Siguiente. Docente restaurativo es alguien que va a considerar justamente que para mí la relación, mis relaciones con los docentes es muy importante, pero con mis colegas, con los padres de familia, con cualquiera, ¿no? Siguiente. Lo que va a hacer ese profesor es la relación no se construye de un momento al otro, hay que construirla y hay herramientas para construir. Yo trabajo muchísimo con los círculos, es decir, poner los alumnos o cuando trabajo con el profesor en círculo, porque el círculo, la forma del círculo es comunidad, es igualdad, es crear o promueve la confianza, la seguridad, la responsabilidad, porque estamos todos expuestos y todos tenemos algún conocimiento y experiencia que tenemos que compartir entre cada uno, ¿no? Entonces es alguien que considera, que promueve ese tipo de conexión. Siguiente. Y es un profesor que crea las conexiones y hay algo que digo que es siempre muy importante. Podemos dar curso, un tema de curso sobre la historia de Argentina, de Perú, de cualquier otro país, ponerse en círculo y partir del conocimiento, de la experiencia de los alumnos, de lo que han leído, de lo que le ha contado, y no que sea un curso tal cual como lo hago ahorita, algo magistral, que parece que yo soy el que sabe y usted no sabe nada. No se trata de eso, pero muchas veces los profesores han sido así, por lo menos en mi tiempo. Hoy poco a poco las cosas van cambiando, pero creo que podría ir mucho más allá, ¿no? Partir así, hacerlo realmente participativo, darle voz. Siguiente. Otra cosa que importante, cuando hablamos de autoridad, muchas veces hay 2 extremos, ¿no? O soy muy autoritario, quiero una clase obediente, ordenada, que estudia, etcétera, o voy todo lo contrario, al permisivo, que quiere ser el profesor buen amigo, tranquilo, que confía en todo, etcétera, y ni uno ni el otro da resultado. Hay unos que son negligentes, espero que sean pocos, pero lo que buscamos es un profesor con un estilo de autoridad, se dice democrático, prefiero usar la palabra restaurativo. ¿Qué significa? Que ese profesor debe enfocarse sobre 2 ejes muy importantes, que es un alto control, es decir, tener disciplina, saber poner límites, tener expectativas, ¿no? Que los alumnos participan, hagan sus deberes, pero al mismo tiempo es necesario también que ese profesores apoya a sus alumnos, les motiva, les acompaña, les orienta, les dé afecto. No podemos caminar solamente con una sola muleta, necesitamos 2 muletas cuando tenemos una pierna quebrada. El profesor es lo mismo. Si quiere esa autoridad es de alto control, pero siempre con alto apoyo, ¿no? Si doy solamente el apoyo, soy un permisivo. Si doy alto control, soy solamente autoritario, ¿no? Punitivo. Siguiente.
Lo siguiente es, bueno, ya lo dije, ¿no? A partir de la experiencia, el conocimiento de sus alumnos. Hoy los alumnos son muy retadores, saben muchas cosas y a veces ponen al docente en situaciones más complicadas, ¿no? Lo otro importante, trabajando en ciclo, es muy importante también de pedir a sus alumnos, de preguntar a sus alumnos sobre sus sentimientos. Es verdad que muchas veces tenemos miedo, nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles de hablar nuestros sentimientos, principalmente los negativos, desagradables, pero no, hablar de sus sentimientos es querer conectarse con el otro, es querer también fomentar la empatía. Y es importante si hablamos de una situación que nos afecta, si por ejemplo hubo un caso de bullying, es importante que los alumnos puedan decir cómo se siente en relación a eso. Y compartir sentimiento es empatizar con el resto. Siguiente. Y luego lo que quiero es que los docentes deben ser socráticos. Sócrates era una gran persona, a pesar que Sócrates nunca dio curso, nunca dio conferencia, ni ha escrito ningún libro, pero Sócrates era un artista, tenía el arte de hacer las preguntas y hacer las buenas preguntas a sus alumnos. Y un profesor debe ser socrático lo más posible, es decir, hacer las preguntas a sus alumnos, pero preguntas que le empujan a reflexionar, preguntas que le empujan muchas veces que sea el alumno que responda incluso a su propia pregunta. Es decir, si por ejemplo un alumno comete tiene un comportamiento que afecta a otros, podría preguntarle, a ver, explícame qué está pasando aquí, ¿no? Podría preguntarle, ¿quién crees que ha sido afectado por lo que has hecho? Cuando digo eso, no le doy una respuesta, sino le ayudo a que reflexione y él me va a decir, bueno, el amigo que he pegado, y le puedo decir, pero aparte de él, ¿tú crees que hay otro? Bueno, me imagino que otros amigos de la clase. Eso es un profesor Sócrates. Incluso dando su curso también puedo hacer preguntas que empuja a reflexionar, ¿no? Y debe ser lo más socrático posible, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es lo que le comentaba, la diferencia cuando hablamos de justicia restaurativa, es otra manera de ver, de hacer la justicia, ¿no? El tema de responsabilidad, reparación, reintegración, etcétera. Ya se consumió el comportamiento indebido, violento, etcétera. Es otra manera de intervenir. En salud pública, tengo una formación también en salud pública, diríamos que es una prevención terciaria, porque evita muchas veces la reincidencia. Pero la práctica restaurativa tiene ese triple enfoque proactivo de construir comunidad, construir relaciones, y vamos a tener menos conflicto, menos tensión. Pero también podemos tener ese enfoque preventivo. No esperamos que tengamos casos de bullying para decir, bueno, ahora tenemos que hacer algo. Al contrario, porque no nos sentimos en círculo con nuestros alumnos y hablamos de eso. No que le voy a dar un curso magistral, pero que saben de eso, qué es para ellos el bullying, qué son los actores, qué papel tiene cada actor, ¿no? Etcétera, qué podríamos hacer, sí, etcétera. Que se sientan ellos partícipe, que pueden aportar en base a sus propios conocimientos. Y, como le comentaba, la justicia restaurativa es parte de la práctica restaurativa. Cuando hay casos, es una manera de intervenir. Yo hago muchísimo, facilito muchísimo reunión restaurativa, ciclo restaurativa, que podríamos decir que es tipo de mediación. No soy mediador, pero con ciclo mucho más amplio. He facilitado ciclos con 20, 25, hasta 30 personas en escuela, pero también en el sistema judicial, con situación bastante fuerte, no de bagatela, aunque también lo hago con pequeñas cosas, pero que no crean que solamente son pequeñas cosas que facilitemos. Siguiente. Estos son los aspectos de la práctica restaurativa, ¿no? Pueden ver que todas las banderas es un espectro que va de lo informal a lo formal. Cuando hablo de espectro de formalidad, formales, son espectros que necesitan una preparación, necesitan una planificación, son herramientas más estructuradas
que en general involucra más gente y que me va a tomar más tiempo. Mientras que lo formal, informal, son cosas que puedo hacer de forma espontánea, que puedo hacer a una sola persona o dos personas, pero también en grupo grande. La escucha activa, empática, no voy a entrar en detalle. Declaración afectiva es la expresión de sentimiento en relación a cuando alguien, el comportamiento de alguien me puede afectar, cómo le expreso mi sentimiento, cómo me siento yo cuando tú actúas así. Ahí entra también la comunicación no violenta, que es fantástico dentro de la práctica restaurativa. El diálogo ya lo he comentado, saber hacer la pregunta, confrontar también a nuestros estudiantes frente a comportamiento inadecuado, pero con preguntas de tipo restaurativa, los círculos, etc. Y la reunión restaurativa, que son, bueno, Restorative Conferencing, ese encuentro. Siguiente. Y terminaré, para no abusar, honestamente, cuando hay una directora que está interesada en a ver si podemos formar nuestro personal en práctica restaurativa, le digo una cosa, lo más importante, la base de todo, realmente es crear esas relaciones. Y por eso tenemos que aprender realmente a hacer emplear ese tipo de escucha activa empática, esa comunicación no violenta, hacer los diálogos restaurativos. Siguiente, un montón de nuestro tiempo debe ser invertir en eso, hacer círculos, pero los círculos proactivo, preventivo, ¿no? Son los círculos que crea comunidad, que nos hace conocer, que nos permite relacionar. Si hacemos eso, le garantizo que vamos a ser mucho menos bomberos de apagar los incendios, es decir, de apagar los conflictos. Vamos a tener mucho menos. Siguiente. Círculos proactivo, pero reactivo, porque ahí un círculo reactivo es cuando, por ejemplo, hay una situación que afecta al grupo, al aula. Por ejemplo, si hay poder de grupos, 3 grupos bien definidos en el aula, eso va a crear un daño que afecta al aula. Y es un momento, por supuesto, es una herramienta formal, la tengo que preparar, la preparo y propongo de hacer un círculo donde la persona puede hablar qué está pasando, cómo nos sentimos con eso, cómo nos afecta y al final, ¿y ahora qué hacemos para arreglar esa situación, ¿no? Y finalmente, lo último es la reunión restaurativa cuando realmente hay un conflicto entre una o dos personas, o 2 o 3 personas, o el bullying, si sería el bullying, por ejemplo, sería de preparar una reunión, pero preparar de forma muy seria, es totalmente voluntario, pero un encuentro entre el acosador, el acosado, cada uno viene acompañado de su comunidad de afecto, que puede ser familiares, amigos, otros profesores, etc. Hice ese tipo de reunión con más de 20, 25 personas en el círculo, 2 horas y media, 3 horas, pero no saben el resultado que tiene. Pero si trabajamos lo anterior, 80% de nuestro trabajo es en eso y vamos a tener mucho menos conflictos. Y tendríamos, como lo ven aquí sobre los costados de las pirámides, 10, 15% del tiempo y podemos capacitar a unas personas para manejar muy bien ese tipo de círculo reactivo y reunión restaurativa para trabajar ese tipo de conflicto. Y la ventaja es que nos vamos a sentir mejor, no solamente los alumnos, sino los profesores y los padres de familia. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, me encantaría que puedan visitar algunas escuelas donde trabajo, República Dominicana, en España, en Perú, en Ecuador, que está trabajando fuertemente el Ministerio de Educación en ese tema. Y le agradezco muchísimo, espero que no he sobrepasado el tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Jan. Vamos a dar paso enseguida a la presentación de la licenciada Florencia Beltrame, a quien me es muy grato presentar. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios críticos de Derecho y Derechos Humanos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas. Es maestranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional
General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Ella es investigadora de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, es jefa de trabajos prácticos en el Seminario de Justicia y Derechos Humanos y docente instructora en la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. Participa también como integrante del Tribunal Internacional Experimental en Derechos Humanos de la misma institución educativa. A continuación, cedo el uso de la voz a la licenciada Florencia Beltrame, quien nos planteará la ponencia El campo restaurativo, aspectos teóricos filosóficos y la humanización de las relaciones sociales. Adelante, licenciada Florencia. Muchas gracias, Margarita. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y a la Defensoría General de Lomas por la organización de esta jornada. Con la Defensoría desde la Universidad Nacional de Lanús venimos desarrollando varias capacitaciones en justicia restaurativa que han tenido, la verdad, bastante impacto y bastante éxito dentro de la universidad, pero también a los agentes judiciales de los distintos organismos de la zona y también así con otras universidades del conurbano. A diferencia de la ponencia anterior, que me gustó mucho, el sentido práctico, la aplicación práctica de lo que es lo restaurativo, yo voy a hablar un poco más desde la teoría. Voy a articular como algunas corrientes que me parecen que nutren, que dan herramientas para pensar lo que es la justicia restaurativa, en realidad la filosofía restaurativa y el concepto de campo restaurativo. Concepto de campo que recientemente fue debatido en un artículo elaborado por el doctor Bauché, la doctora Mariela Prada y María Ángeles Pesado, toman el concepto de campo de un sociólogo que es Bourdieu, para pensar lo restaurativo como un proceso dinámico que articula distintas filosofías, prácticas, saberes, agentes e instituciones. En este sentido, pensar al campo como espacio social permite incorporar algo tan importante como es las relaciones sociales y las prácticas sociales. Entonces, en esta teoría lo que vemos es un aspecto constructivista, sin por eso desconocer, porque Bourdieu tiene toda una teoría también de lo que es la estructura de poder adentro de los campos sociales, por eso también va a hablar de los distintos capitales, capital social, capital simbólico, capital cultural, y la distribución y las luchas por los significados sociales dentro de ese campo. Pero lo que me interesa destacar es este aspecto tan importante, cómo influyen las prácticas de los actores, y en este sentido también otro concepto interesante que nos propone Bourdieu es el concepto de hábitus, entendido como esas prácticas, esos sistemas de disposiciones que están internalizadas en los agentes y que, digamos, determinan determinados modos de pensar y de reflexionar sobre el mundo y sobre las prácticas sociales. Esta relación entre hábitus y campus lo que cristaliza es un sentido práctico, y en este sentido práctico encontramos ese componente subjetivo que aportan los agentes y que es fundamental. Entonces, digamos, pensar la noción de campo me parece que tiene dos aristas interesantes. Por un lado, pensar también al espacio de campo social o espacio social como un espacio en disputa, donde hay relaciones de poder, donde hay lucha por los significados sociales, pero también pensar al campo desde un lugar abierto, susceptible de incorporar distintas filosofías, distintos conceptos y distintas prácticas, que creo que es lo que el campo restaurativo viene, digamos, ejerciendo, y es lo que me parece interesante nutrirlo con otras teorías y concepciones. Otro autor que también me parece interesante, también del campo de la sociología, es Foucault. Foucault, en su libro La arqueología del saber, desarrolla su propuesta metodológica, y en este sentido va a hablar del proceso de formación de un objeto de conocimiento. En este caso, digamos, lo restaurativo. Va a decir que los distintos discursos, los enunciados que nombran y forjan a un objeto de conocimiento van a estar determinados por el momento histórico que está atravesado. Entonces también me parece que lo restaurativo debe ser pensado como una producción ubicada en determinado momento histórico, económico, social y político.
Pero pensé que me preguntaban algo, como que se interrumpió la conexión. Bueno, continúo. Ahí se escucha, ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, perfecto, sí. Bueno, y ya específicamente, no me voy a adentrar en Foucault, que tenemos como para hablar largo y tendido, y me quiero limitar al tiempo que me dieron. Vincular también a lo que es el campo restaurativo, parte de una mirada interdisciplinaria, y en este sentido me parece interesante el cruce con la sociología como disciplina. Y me refiero específicamente a la sociología reflexiva, cuyos máximos exponentes son Bourdieu y Lacan. Ellos ambos dos escribieron un libro llamado Sociología Reflexiva, donde plantean a la disciplina sociológica como un instrumento de análisis de las propias condiciones sociales en las que se produce el conocimiento. Ellos definen a la sociología como una forma de ver al mundo particular, y me parece que lo restaurativo también en definitiva es eso. La filosofía restaurativa plantea una forma particular de ver al mundo basada en determinados valores. Valores que fueron mencionados por el ponente anterior, como la empatía, la confianza, la responsabilidad, el respeto, digamos, esos valores que subyacen a la filosofía restaurativa y que van a nutrir a la justicia restaurativa, en definitiva. Por otro lado, me parece interesante, y sigo abriendo aristas, pensar en la rama de la sociología que estudia los conflictos sociales, y es la sociología del delito. Yo considero y sostengo que la filosofía restaurativa y la justicia restaurativa comparten el mismo enfoque, porque lo que plantea la sociología del delito es un desplazamiento en la mirada y no pensar los problemas sociales a través de la categoría del delito, sino como conflictos sociales. Como conflictos sociales que denotan una ruptura de lazos sociales y una herida social que ocasiona esa ruptura. También se problematiza, digamos, lo que es el delito. El delito siempre no significa lo mismo el delito hoy, sino que, digamos, es también una construcción social, donde por detrás de esa construcción hay luchas por significados, por su significado jurídico y social. Entonces este desplazamiento me parece que otorga una mirada crítica y que apuesta a reparar esa herida social, digamos, cometido el conflicto social, el delito. ¿Qué pasa con eso? Digamos, ver las partes afectadas en ese conflicto desde una mirada autocompositiva. Y pensar otro tipo de soluciones pacíficas para tratar las problemáticas sociales, y me parece que repensar los modos en que se castiga y la efectividad de los modos en que se castiga. Foucault también escribió el libro Vigilar y Castigar, donde hace una reflexión crítica sobre la prisión, y va a decir la historia de la prisión es la historia de su fracaso. La institución de la prisión no nació con fines socializadores. Entonces también repensar la efectividad hoy en día, las condiciones carcelarias hoy en día, y cuáles son los fines y los objetivos, y pensar modos más pacíficos de resolución. Claramente estamos atravesando una crisis del sistema tradicional de tratamiento de los conflictos o del delito. Y también vinculado a esto, pensar un poco esto de que yo pongo en el título de la ponencia, que es la humanización de las relaciones sociales. Y acá me parece interesante citar al filósofo Emmanuel Levinas, de origen lituano, después nacionalizado francés, para pensar, digamos, estos dos puntos en que la filosofía de Levinas y la filosofía restaurativa se articulan, y es pensar una transformación cultural, individual y colectiva, pensar lo humano de las relaciones. Pensemos que Levinas estuvo en un centro de concentración en Alemania, y al vivir ese horror y al vivir la deshumanización en carne propia de las relaciones humanas, hizo después toda una teoría relacionada a recuperar e intentar humanizar los modos de vincularnos. Lo que va a decir Levinas, que el ser es un sujeto ético,
que la relación con el otro está atravesada por la responsabilidad ética infinita y desinteresada que antecede a la idea misma del yo. En este sentido, va a decir que el encuentro con el otro nos interpela como sujetos y va a plantear un nuevo modo de subjetividad. Por eso también cité, digamos, su experiencia personal, porque claramente de acá viene su teoría. Va a decir que la relación con el otro es la relación fundamental, que la ética es la filosofía primera y que nos obliga a asumir compromisos de hospitalidad y valores de empatía hacia el otro. El sujeto se va a pensar desde su dimensión relacional y constituido por esta relación con el otro. Esta responsabilidad mutua que tengo hacia las demás personas y mi rol en la sociedad es el sentido del humano. Digo, para Levinas, pero creo que la filosofía restaurativa comparte esos valores, aboga por relaciones más humanas, aboga por un sentido autocompositivo en los conflictos sociales. Si el eje central, digamos, en la teoría de Levinas es la dignidad humana, creo que en la filosofía restaurativa es un punto fundamental lo que es la dignidad humana, y abogar por modos pacíficos, dialógicos de resolución de conflictos. Sobre todo en un contexto de sociedades altamente polarizadas y altamente con altos grados de desigualdad social, donde la ideología neoliberal apuesta a esa lógica del éxito individual. Me parece que, y acá voy a citar a Fernando Díaz Colorado en alguna de las charlas que dio últimamente en este ciclo, que él va a decir que es en las grietas de la crisis del sistema actual de justicia, que es donde la justicia restaurativa se presenta como una alternativa humanizada y diferenciada que apuesta a la paz social. Bueno, me parece que estoy bien con el tiempo, así que con esto cierro. Cedo la palabra al próximo exponente. Muchas gracias, licenciada Florencia. A continuación vamos a escuchar a la doctora Elba Costa y al maestro Pablo Suárez. Las ponencias es una ponencia conjunta, nos hablarán del proceso de facilitación y del abordaje multiagencial a partir de un homicidio en barrio de Ludueña Sur en la ciudad de Rosario. Me voy a permitir dar lectura brevemente a su amplia trayectoria profesional. La doctora Elba Costa es abogada y mediadora, negociadora e instructora de negociación certificada en la Universidad de Harvard, posgrado de formación ambiental por la Facultad de Ciencias Ambientales de La Plata en Buenos Aires, Argentina, formación amplia y también una amplia experiencia en gestión estratégica de recursos humanos en organizaciones públicas por la Universidad Nacional del Litoral. Por su parte, Pablo Suárez es integrante de la Subsecretaría de Economía Solidaria, ha ocupado el cargo de coordinador de finanzas solidarias en el municipio de la ciudad de Rosario, coordinador de relaciones institucionales, director provincial de prevención y seguridad comunitaria de la Secretaría de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe y actualmente integrante de la organización no gubernamental Trama Social. Dejo el uso de la voz a la doctora Elba Costa y a Pablo Suárez. Adelante. Empezamos hablando de la facilitación. Nosotros hemos trabajado mucho en facilitación, que es un modo de abordar conflictos, diría, más directo que la negociación, que es una cuestión entre partes, y más directo aún que el otro método, que es la mediación. La facilitación es más rápido, hemos estado mediando y facilitando. Hablábamos recién de la facilitación, ¿no? Que es un método que se está usando muchísimo aquí en Santa Fe y en Rosario, y que hemos intervenido en conflictos entre una multinacional con un gran corte de ruta que estaba desabastecida porque había unos pescadores que efectivamente no dejaban pasar los camiones, y pudimos levantar el corte de ruta a pedido de la fiscal, diciendo: si me lo levantan bien, si no yo los tengo que meter preso, lo cual no sumaba porque en verdad el conflicto tenía un montón de aristas
que eran importantes, pero que podían tratarse todas juntas. Este abordaje de los muchos que hemos hecho, resultó satisfactorio porque finalmente pudimos acordar, los pescadores pudieron, después de una implementación de un proyecto que hicimos entre todos, la multinacional, la justicia y los facilitadores, pudimos sanearlo y ellos pudieron pescar, que en 3 años podían ver los logros que pudieron tener y sobre todo poder entender que hay otros mecanismos y que no estaban marginados, que pudieron incorporarse al circuito de algún nivel de producción. Así que nos ha resultado adecuado. ¿Qué condiciones necesita un facilitador? El facilitador necesita ser una escucha activa, implementar la empatía, cosas que ya dijeron mis compañeros anteriores, y escuchar, no tiene que sugerir, el facilitador lo que tiene que hacer es instar a las reuniones, escuchar con atención, tratar de que todo el mundo se expida, si hay alguien que no habló, preguntarle a ver para que se sume, y lograr un manejo de la reunión y multiplicar el consenso, porque lo que advertimos, creo que en toda América, pero que nos advertimos nosotros acá, que la violencia se incrementa momento a momento. Entonces, si tuviéramos muchos facilitadores, estaríamos más tranquilos porque desarticularían estas cuestiones de violencia que se suscitan con una facilidad y una rapidez enorme. ¿Qué más decimos? A ver... la facilitación tiene la ventaja entonces de que puede hacerse en un corte de ruta o en una toma de terrenos, en fin, tiene toda la practicidad que no tiene la mediación, que tiene un mecanismo diferente y mucho más, diría, más riguroso, y bueno, la negociación que la negociación cara a cara. ¿Qué podemos decir además? Que tenemos que saber que el discurso crea realidad. Y entonces, ese discurso que crea realidad, deberíamos estar preparados para conversar con los otros, para no herirlos innecesariamente. Es decir, nosotros podemos efectivamente hacer un planteo de algo, bajarlo y que la gente tenga que obligarlos a obedecer. Esto ya no funciona, no ha funcionado antes. Hay que sumar a la gente para que consensúe cuáles cosas necesita de verdad, que son, la gente dice, yo necesito tal cosa, pero esos son los intereses. Ahora, detrás de los intereses están las necesidades, ¿no? Y entonces a veces hay que ver, bueno, ¿y para qué necesita tal cosa? ¿Y para qué necesita tal otra? Para unar necesidades y poder tratarlas todas juntas. Esto también nos ha resultado beneficioso a nosotros porque hemos podido pactar con gente que estaba peleándose todo el tiempo, incluso ocupándose terrenos, y pudimos, una mañana álgida, pudimos pactar efectivamente que se le iban a arreglar algunas de las casas que efectivamente el Estado podía hacerse cargo y digamos, y no tener que acudir a la justicia. Este discurso que crea realidad depende de cada uno de nosotros qué queremos decir. Es decir, uno debería ser más tranquilo cuando habla con nosotros, es decir, cuando vos decís tal cosa, ¿qué querrías decir? Es decir, porque uno cree que el otro dijo algo y por ahí nos enojamos y todavía no ha dicho absolutamente nada como para ofendernos. Entonces teníamos que estar mucho más calmados, mucho más tranquilos, escuchando. La otra cuestión de la que estoy apurada por el tiempo, ¿no? Lo otro que queríamos mencionar es que cuando uno efectivamente está trabajando en estos métodos, tiene que acudir a cambiar. El cambio del que todo el mundo habla no es tan fácil instrumentarlo. Cuando uno está pretendiendo cambiar en el nivel personal, se está tratando de cruzar un río, pero en la mitad se quiere volver porque no sabe a dónde va y lo anterior ya no está. Entonces trabajamos mucho en facilitación con tratar de implementar el cambio, que no sea vertiginoso, que no sea invasivo, pero que sí efectivamente podamos ser capaces de
instrumentarlo y cumplirlo. Y nos produce el cambio, uno cuando va a pretender cambiar algo, primero niega, no puede ser que me esté pasando, después me enojo porque esto me pasa a mí, después regateo, bueno, al fin no fue tan grave. Y finalmente, en las otras dos etapas, uno puede empezar a cambiar, pero siempre con cierta reserva, porque efectivamente el cambio nos pone muy nerviosos. Lo otro que queríamos decir es que para hacer cambios efectivos, que sean consistentes, nosotros deberíamos estar preparándonos y no sintiendo que efectivamente nos están invadiendo. Ahora, para hacer estos cambios que nosotros pretendemos y que efectivamente hemos logrado en la facilitación, ver logros de verdad cuando la gente los sostiene en el tiempo, ¿qué nos pasa efectivamente? Que interviene la emoción. Y a nosotros no nos han enseñado en la escuela primaria, secundaria, universidad, que la emoción determina de alguna manera la acción, lo que vamos a hacer. Entonces, tomar en cuenta cuando armamos un proyecto, es decir, que las emociones tienen mucha importancia y que efectivamente debemos escucharlas, tenerlas en cuenta, aunque por allí nos haga sentir triste en un momento determinado. Pero bueno, es decir, debemos hacer ese ejercicio porque si no escuchamos las emociones y las negamos, somos unos necios y además no podemos producir cambios sociales que sean importantes. Entonces, cuidado con esto, estemos con la cuestión de las emociones como muy importante, y aprendamos. Mucha gente dice, no, yo soy una escéptica y a mí es el método lo que me sirve. Y en verdad los métodos sirven, pero las relaciones humanas son fundamentales en nuestras vidas y en la vida de los otros. Y en un momento como estamos atravesando hoy, la importancia de las relaciones humanas se multiplican. Finalmente lo que quería decir, porque después seguimos charlando con lo que Pablo diga y demás, si tenemos tiempo, hay un autor que me ha deslumbrado, que se llama Sánchez Boda, un uruguayo, que habla de que estamos siendo, que no somos. Entonces, si estamos siendo, podemos ser mejores. Entonces, ese es el planteo de comienzo, y ahora habla Pablo, y después, si nos sobra tiempo, hacemos un abordaje juntos. Bueno, a continuación voy a proceder a hacer el relato de un abordaje multiagencial sucedido a partir de un homicidio en el barrio Ludueña Sur de la ciudad de Rosario. Esta presentación gira en torno a la historia de Mario, un pibe de 24 años que sumó apenas un número en las estadísticas de las muertes violentas de jóvenes de los sectores populares de nuestra ciudad, pero dejó una profunda huella en todos los que seguimos intentando llegar a tiempo, en todos los que fuimos testigos del aprecio que había cosechado entre sus pares y en la comunidad. Mario y su familia eran conocidos por todos en el barrio Ludueña Sur. Él, que ya había formado parte de otros dispositivos, intervenciones y demás estrategias de contención, en el 2018 formaba parte del programa Nueva Oportunidad, una propuesta integral de capacitación y trabajo que incorporaba también una mejora en sus ingresos económicos y un acompañamiento más cercano en la construcción de su trayectoria de vida. Mario fue asesinado en agosto de ese mismo año. El pibe al que se lo atribuyen tenía 15 años y había compartido con él las calles de ese barrio, que una vez más atestiguaba la máxima expresión de la circulación y concentración de diferentes tipos de violencia. De hecho, sus respectivas familias vivían a escasos metros y, como muchas otras familias del barrio, habían compartido el recorrido por los mismos espacios e instituciones: la escuela, la canchita de fútbol, el centro de convivencia barrial, el centro de salud. Compartían inclusive la participación en la misma comunidad religiosa. Eran familias tan hermanadas por sus condiciones de vida que algunos de sus miembros compartían en una unidad penitenciaria el alojamiento en un mismo pabellón. Otra cosa que compartían eran las vicisitudes de una vida signada por la pobreza estructural y las viviendas precarias débilmente levantadas entre los ramales del ferrocarril y la escasez de todo tipo de servicio.
En este contexto se produjo el homicidio de Mario, el tuerto, como le decíamos con afecto los que habíamos construido alguna confianza con él. Disfrutaba ejercer su oficio, era técnico de sonido e iluminación. A medida que la noticia de su muerte recorría el barrio, resurgía el temor por la probable escalada de violencia. Los comentarios cruzados entre las familias involucradas y otros tantos que llegaban desde el propio servicio penitenciario confirmaban eso que parecía inevitable. El diagnóstico de la situación incrementaba la preocupación por las jóvenes vidas en juego que surgían en los numerosos puntos de encuentro entre las familias. Era el mismo barrio, pero también la misma escuela, el mismo centro de salud, la misma canchita de fútbol, el mismo centro de convivencia barrial. En aquellos momentos el panorama se tornaba cada vez más oscuro, más sombrío, más intenso para todos los actores de la comunidad que escuchábamos en uno y otro lugar que había que generar el escarmiento. Dolor por dolor. Que paguen con sangre y con fuego. Que la sangre y la venganza corra también por la cárcel. Del temor compartido surgió entonces la ineludible necesidad de generar una respuesta conjunta. La comunidad religiosa, la escuela, el centro de convivencia, los de seguridad comunitaria, los de desarrollo social, los del centro de salud, todas y todos nos propusimos acompañar el proceso de ambas familias. También fue necesario coordinar cada paso con las intervenciones del sistema de justicia penal, lo cual se logró con la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, pero también con la Dirección Provincial de la Niñez y la intervención de Juzgado de Menores. Solo así, con todos los actores institucionales y de la comunidad involucrados en la desesperada búsqueda de evitar más dolor, se logró contener a ese joven niño que se había ido del barrio y permanecía escondido en la casa de un familiar. El vínculo y la empatía generada con la abuela, la madre y una tía posibilitó a dos integrantes de comunitaria a acompañarlas para destrabar la resistencia del padre a presentar al chico en el juzgado de menores. Esta intervención conjunta con el grupo familiar del joven niño para conectarlo con la jueza de menores y contenerlo en un lugar de resguardo junto a la mamá, y la comunicación efectiva de este hecho al grupo familiar y demás allegados de Mario, quienes al mismo tiempo se encontraban acompañados y contenidos por la comunidad religiosa, por los integrantes del Nuevo Oportunidad que sostuvieron el diálogo con los compañeros de Mario. Todo esto permitió disminuir las tensiones y la pulsión de venganza. Todo esto permitió trabajar el duelo. Todo esto permitió, en definitiva, que primara en el barrio la voz de la familia de Mario, neutralizando los comentarios de venganza y nucleando a los más reacios en torno al salón parroquial. De esta manera transcurrió el tiempo eterno hasta que el Instituto Médico Legal hizo entrega del cuerpo. Luego de las exequias, los equipos territoriales se dispusieron al armado de una estrategia global para abordar los dos grupos familiares. En ese momento se podía vislumbrar cómo el entramado institucional convergía en torno a la idea de la multiagencialidad, de los diferentes actores y equipos, integrales pero también integrados. Se trabajó junto a los familiares alojados en el servicio penitenciario, para lo cual hubo que involucrar en toda esta trama a la Secretaría del Servicio Penitenciario, que hizo lo posible las visitas al complejo por parte del referente de la comunidad religiosa y de algún integrante de seguridad comunitaria. Era urgente y necesario sostener esa relación directa con quienes podían ejercer más violencia en y desde la cárcel para que luego se expandiera por el barrio. Sin embargo, a pesar de la sinergia
entre los diferentes actores de la comunidad e institucionales, en el barrio, en la cárcel, con los amigos y con las familias, a pesar de todo ello, llegaron las amenazas y otros actos intimidatorios entre ambas partes. Parecía que una vez más la circulación de violencia desatada haría caso omiso a los intentos de contención. En este contexto de pulsaciones aceleradas y la angustia exultante a flor de piel, transformada en ira, se acuerda convocar a todas las instituciones estatales y organizaciones barriales que sostenían algún vínculo con las familias para analizar colectivamente lo que estaba sucediendo y dilucidar qué podía hacer cada uno para que lo hiciéramos todos juntos. En la vida como en el deporte, y en el deporte como en la vida, los equipos suelen funcionar mejor cuando reconocen un liderazgo, que así se torna legítimo. Y en esta ocasión ese rol fundamental fue ejercido por la referente territorial de la Secretaría de la Seguridad Comunitaria. En forma simultánea se desarrollaban las acciones con cada grupo familiar. Por un lado se acompañaba en el duelo a la familia de Mario, procurando sostener un vínculo que posibilitara descomprimir cada intento de escalada en la venganza. Por el otro lado, resultaba fundamental la relación con la abuela materna del joven niño, que era la que ejercía el liderazgo familiar. Durante los periódicos encuentros con ambas familias, fueron identificándose posibles liderazgos positivos y negativos. Fue un proceso que llevó varios meses, en el que se atravesaron distintas situaciones conflictivas y que exigieron la permanente implementación de herramientas de mediación y pacificación. Finalmente se logró acordar el encuentro de la mamá de Mario con la abuela y la madre del menor. Se hizo bajo el amparo del Estado, con la participación de referentes de promoción social, del programa Nueva Oportunidad y de seguridad comunitaria. El objetivo inicial era que el encuentro les permitiera conocer cara a cara, sin intermediarios, la interpretación que cada una hacía de lo sucedido. Lo que efectivamente sucedió en ese lugar superó las expectativas de todos los involucrados en este largo proceso, cargado de esfuerzos, frustraciones y pequeñas grandes victorias. En ese encuentro surgió, sin que fuera exigido, el pedido de disculpas. También emergieron el dolor expresado entre lágrimas, los relatos sobre cómo se vieron trastornadas las dinámicas familiares y cómo esto había afectado a todos sus integrantes. Los referentes institucionales, artífices del encuentro, impensado un tiempo atrás, se limitaron a atestiguar el marco de absoluto respeto y entendimiento. A modo de cierre, se destaca en primer lugar el abordaje de los procesos involucrados en la circulación de violencias mediante herramientas no punitivas, orientadas en el fortalecimiento de los factores protectores y en la construcción de una cultura de paz. Asimismo, se remarca que esto no hubiera sido posible sin la formación y capacitación, tanto en aspectos teóricos como prácticos, en mediación comunitaria, a través de un convenio entre la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en resolución pacífica y transformación de los conflictos, realizada con la Dirección de Desjudicialización de los Conflictos Interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, a cargo de la doctora Eleonora Vilés y la doctora y profesora Marta Pailet, integrante de la Casa de la Paz Cultura y asesora de la Organización de Naciones Unidas, en interrupción de violencias lesivas con la organización no gubernamental mexicana Cauce Ciudadano
y finalmente por los conocimientos adquiridos en las experiencias compartidas a partir de la invitación a formar parte de este movimiento de justicia restaurativa. Muchas gracias. Bueno, como verán, es un trabajo enorme lo que han hecho acá los compañeros y además un aprendizaje para todos, ¿no? De cómo se puede trabajar la violencia para que no se produzca. No sé si tenemos algunos minutos más para contar alguna otra experiencia. Doctora, vamos a dar paso tenemos un video de una última participante. Lamentamos no haberle podido ver a través de este medio, pero les escuchamos con mucha atención. Vamos ahorita a ver el video de la última participante. La licenciada Camilia Estigarribia de Argentina, ella se encuentra en República Dominicana. Ha estado ella comunicándose con nosotros, intentando poderse comunicar, sin embargo, pues los contextos sociales son diferentes, pero ella ha pedido y a ti tiene preparado un video que les vamos a compartir con su presentación. Haré alguna semblanza de la licenciada Camilia Estigarribia. Ella es educadora con experiencia en trabajo comunitario con poblaciones en diferentes situaciones de vulnerabilidad social. Ha ejecutado diversos proyectos políticos y pedagógicos en acompañamiento a procesos de empoderamiento del poder popular en el marco de comunas, el desarrollo de diversos proyectos de participación comunitaria con niñas, niños y jóvenes. Y ella se encuentra en República Dominicana, en un pequeño pueblo rural de Boyá, y asume la coordinación pedagógica de la organización Proyecto Esperanza. Es el motivo por el cual ella no ha podido estar con nosotros de manera presencial, pero aquí está un video de ella y me ha pedido, con su participación, me ha pedido dejar los datos de su correo y su teléfono, lo cual haré a través del chat. Adelante, si nos apoyan con el video, por favor. Confirmame si lo están viendo. Hola, buenas tardes o buenos días, el horario que sea en este momento. Mi nombre es Camilia Estigarribia, soy de Argentina. Les hablo desde República Dominicana, desde un proceso que estamos iniciando más o menos hace 2 años con jóvenes en conflicto con la ley penal en un proyecto de justicia restaurativa, con, digamos, justicia juvenil restaurativa. El nombre de este espacio, o el nombre de esta propuesta, de esta ponencia, tiene un nombre muy largo, como suele suceder, y es por una pedagogía de los presentes de los aprendizajes como tránsitos, jóvenes en conflicto con la ley penal en el tiempo de las potencias. Básicamente, y en términos más concretos, la propuesta es pensar los procesos de justicia juvenil restaurativa en clave pedagógica, ¿no? Pensar que estos procesos que son tan únicos, tan diferentes, tan diversos y tan particularísimos de cada sujeto que atraviesa estos espacios, pueden y deben, según nuestra visión, ser abordados pedagógicamente, entendiendo o leyendo la justicia juvenil restaurativa enfocada específicamente en los tiempos de los aprendizajes. Ese va a ser como el eje en el que se va a elaborar esta propuesta. Pero principalmente nos preguntamos qué tiempos, cuáles son esos tiempos, cómo son esos tiempos y de qué aprendizajes o de qué aprendizajes estamos hablando. Entender a los jóvenes en conflicto con la ley penal suele ser siempre un joven o un perfil de joven atravesado por una condición de tiempo vaciada de sentido, ¿no? Por un lado, un presente acabado, ¿no? Es el delincuente, es el criminal, es el que no tiene futuro, es el que una y otra vez va a repetir el mismo acto delictivo. Un futuro posible, pero que aún queda lejos, ¿no? Cuando tú salgas, cuando termines con la pena, cuando recuperes tu libertad. Digamos, el presente hoy, en los términos tradicionales en que entendemos al joven en conflicto con la ley, está negado. Y el de mañana, el tiempo de mañana, está prometido, pero aún no se tiene certeza. No es para ninguno de los que trabajamos, ninguna de las que trabajamos en esto, ninguna sorpresa entender que en nuestra Latinoamérica y el Caribe se van trazando unas pinceladas en que pintan el perfil de joven en conflicto con la ley penal con millones de epítetos negativos que le caen. Por un lado, entender que el joven en conflicto con la ley penal está dentro del universo de lo conflictivo. Y no solo con el joven en conflicto con la ley penal, sino el joven en general, ¿no? El joven en el imaginario que está validado es el delito, es el conflicto, es el germen de todos los males y es aquel que se resiste una y otra vez a un mundo que es heredado y que nadie le preguntó. Por otro lado, también el joven en conflicto con la ley penal es lo masculino, ¿no? Estadísticamente, o sea, hace una estadística de la sexualización de la delincuencia, es evidente que jóvenes, hombres en conflicto con la ley penal superan ampliamente a las jóvenes mujeres. Al mismo tiempo,
esta población es lo pobre. Es este juego perverso que se va armando entre la criminalización de la pobreza como ecuaciones cuasi determinantes. Digamos, la criminalidad va a estar siempre o muy cerca, y en general, de las condiciones materiales de la existencia más desfavorables. Y al mismo tiempo es específico. Digamos, no hablamos de justicia general, justicia restaurativa general, sino una justicia juvenil restaurativa con una especificidad que le presupone este tipo de población. Básicamente hay un panorama más que desalentador, en donde se ha entendido la justicia juvenil tradicional como un modelo de justicia que está anclada en la concepción del delito y de la pena, más que en las posibilidades de leer la propia historia resubjetivamente para poder hacer algo distinto con aquello que sucedió o heredé. Hay una crisis evidente del modelo correccional tradicional que tiene elevadísimos niveles de reincidencia una y otra vez sin capacidad alguna de residencia. Digamos, un Estado represivo que permanentemente lee al infinito el acto delictivo y que más allá de hacer una relectura de las multicausas que llevaron a ese acto, a ese joven o a esa joven, es una justicia que va a anclarse y va a regocijarse permanentemente en un pasado anecdótico, infinito y eterno, que no relee absolutamente nada de ese pasado para transformarlo en signo presente que pueda hacer algo diferente con la vida. En este sentido, es la posibilidad de pensar una justicia restaurativa otra, que apueste un modelo diferente que la justicia tradicional, que desjudicialice las relaciones y que tenga un principio que es el principio de la escucha empática, que ponga en tensión ese delito, ese pasado, que no lo niegue porque existe, que produzca una narración en este presente sobre aquel hecho acontecido y que pueda producir una potencia en un futuro. Digamos, la construcción del social del delito tiene que ser entendida como un problema eminentemente estructural y político y no como un problema individual, en donde la posibilidad de formar este sistema de tutela colectiva tiene que estar basado en relaciones emotivas y en un sistema democrático de justicia en donde se produzca un agenciamiento protagónico de los y las jóvenes que atraviesan estos procesos. Leer en este sentido la historia como posibilidad es la apuesta a un aprendizaje que se tiene que dar en el presente. Es decir, en los espacios de justicia para jóvenes que deberían presuponer no un anclaje en el pasado, reivindicando el delito, sino un anclaje en el presente que pueda dar una relectura a otra en clave de potencia. En este sentido, identificamos algunos como nudos claves en que entendemos estos aprendizajes presentes. Por un lado, un aprendizaje que tiene que darse en el aquí y el ahora, ¿no? Entendiendo que para la juventud y para las infancias, ¿no? Porque no solamente son jóvenes, sino también niños y niñas, cada acto, cada acción presupone una completitud en el sentido, ¿no? Cada acción cobra valor en sí misma en ese presente que es transitada. No porque sea menor ese acontecer, sino porque lo que importa es esa vivencia de ese presente, ¿no? Se aprende estando en el presente, simplemente y complejamente estando en ese presente. Y en estos jóvenes y estas jóvenes que están tan cargados de miles de no, sin familia, sin dinero, sin trabajo, sin ley, sin referencia, sin encuadre, la alternativa o la propuesta es a pensar en los sí. ¿Qué sí de todo esto? ¿Cuál es el tiempo de las afirmaciones que posibilita releer los no para potenciar los sí? Que no implica no leer los pasados, que no implica no revisar el delito, no revisar el conflicto, pero que sí implica un aquí y ahora para aprender. Un aquí, ahora, cuya mirada del presente se afirma, se disculpa, se revisa y asume corresponsabilidades. En este sentido, otro de los ejes claves de esta justicia tiene que ser la esperanza. Y no la esperanza como un signo cariñoso, mimoso y hasta naif y bonito, sino en clave de tensión con el tiempo presente como pausa. Digamos, la esperanza... Margarita, ¿seguimos? Creo que me habías pedido pausarlo. ¿Seguimos? Buenas tardes. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar el video hasta este avance. Informarles que todas las ponencias, incluyendo este video, estarán colgadas en la página de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16 para su respectiva consulta. De igual manera doy cuenta de los mensajes de felicitación a los ponentes y por cuestiones de tiempo estaríamos concluyendo la sesión. Adelante, Mariela. Bueno, muchas gracias, Margarita. Bien, finalizados los expositores y agradeciendo a cada uno de ellos por lo ilustrativo y además por lo educativo que nos dejó este ciclo de conferencias. Queremos darte a ti, por lo que representas para todos nosotros, la posibilidad
de que hagas el cierre de esta jornada. Y de más está decir que invitar nuevamente a todos los que hoy nos acompañan en el próximo encuentro. Así que, Margarita querida, dejo el cierre y te doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariela. Bueno, pues agradecer a todos nuestros expositores. Y bueno, son demasiadas las aportaciones que ellos nos dejan para la reflexión, destacando rápidamente, solamente en el caso del doctor Jain, que nos plantea la importancia de la transmisión de valores, de dar voz y escuchar y enseñar a aprender, y esa importancia que tiene la interacción entre el docente y los alumnos. De alguna manera también considerar en el caso de la licenciada Florencia Beltrame, que nos habla de la justicia restaurativa como un modelo alternativo y complementario a un modelo penal clásico, que tiene como horizonte la pacificación en los modos de resolver los conflictos sociales. En el caso de la doctora Elba Acosta, que nos habló sobre los cambios en las personas y en las organizaciones, que dependen fundamentalmente de poder cambiar las emociones de los individuos. En el caso del doctor Pablo Suárez, nos habla de factores protectores y la construcción de una cultura de paz a través de esta experiencia de un abordaje de un contexto social muy complejo de la historia que tuvo a bien compartirnos. Y en el caso de la licenciada Camila, el video ella nos narra sobre un futuro negado y comprometido de una justicia juvenil restaurativa. Y nos habla también de la importancia del diálogo, de la escucha y del hacer de la pedagogía. Reitero que las ponencias estarán en la página de la Fundación Objetivo 16, y pues agradecer a las instituciones auspiciantes, al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la Defensoría General de Lomas de Zamora, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, agradecer a todos nuestros expositores sus valiosas aportaciones, y se encuentra por ahí el doctor Germán Bauché, que quizás quiera hacernos alguna reflexión, antes de invitarles a la siguiente jornada del jueves 10 de septiembre, que será el tema de buenas prácticas restaurativas y modelos de intervención. Bueno, buenas tardes para todos. Nada, muy contento por todas estas reflexiones que se vienen haciendo, que tienen como todos tipos de reflexiones, sus desprolijidades, pero sus grandes riquezas. Me parece maravilloso los textos que se han invocado, ¿no? El texto de vigilar y castigar no solamente tiene la dimensión de lo que comentó Florencia, sino también la posibilidad de decirnos que estos principios del derecho procesal, que hicieron que el derecho procesal sea dogmáticamente un derecho público en donde la víctima ni el victimario tenían posibilidad de intervención, nos dice Foucault que son un invento, una creación del hombre realizada en un tiempo determinado por unas cuestiones de conveniencia económica, para poder fortalecer el crecimiento de los estados. Y que como esos principios nacieron en un momento por determinada situación, este es el momento de empezar a decir que esos principios pueden ser volcados, cuestionados y dejados de lado, y favorecer las soluciones autocompositivas. Creo que en ese sentido hubo otra persona que sumó a esta idea de las soluciones autocompositivas la posibilidad de trabajar a través de los silencios de la legislación. Ella habló de grieta, pero nosotros podemos decir que podemos trabajar muy bien las prácticas restaurativas y las soluciones autocompositivas, trabajando los silencios de las legislaciones, y no necesitamos que nos digan cómo restaurar, sino que podemos hacerlo y favorecer las soluciones pacíficas de esa forma. Me parece, agradezco a Elba, a Pablo, a Florencia, a Camila, y agradezco también a la institución Casa Paz Cultura, que siempre está presente, por supuesto a Marta y a Leonora, ¿no? A mí siempre me llama a reflexión los mensajes y la propuesta de paz que hace Ikeda, un líder de la Soka Gakkai, que es una organización laica budista,
donde en el año 2005 no solamente proponía un torbellino de diálogo, sino que traía a colación, y esto lo quiero manifestar, en una parte muy chiquitita, ¿no? Las palabras del poeta Tagore, que creo que es hindú, si no me equivoco, Tagore, ¿no? Que decía algo así que lo posible pregunta lo imposible. ¿Dónde vives, imposible? Y este le responde, en los sueños de los inútiles. Quiero decir que para todos los demás, no solamente soñar, sino realizar lo imposible, es absolutamente posible. Con esto les agradezco nuevamente y los esperamos en la próxima reunión. Y te cedo la palabra, Margarita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecemos al doctor Germán Bauché, defensor general de Lomas de Zamora. Agradecemos a todos nuestros expositores que nos hicieron favor de acompañar, el doctor Yen también que nos apoyó. Y agradecemos mucho su participación y los esperamos la siguiente jornada, el próximo jueves 10. Les reitero, la invitación es para el tema Buenas Prácticas Restaurativas y Modelos de Intervención. Les agradecemos mucho su participación. Hasta luego y muchísimas gracias. Y una sola cosa, me olvidé de mencionarlo a Chance, pero también se lo agradezco. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.